Bienvenidos a un nuevo programa de Masa Crítica, el programa de análisis político de nuestra región, donde vemos los temas de nuestra región, de Tarapacá, y también los temas nacionales. Hoy día tenemos dos invitados para la sesión de hoy día. En primer lugar voy a presentar al senador de nuestra región, el doctor Fulvio Rossi. Fulvio, bienvenido nuevamente al programa. Sí, muchas gracias por la invitación. Ahora lo veo en su rol de conductor que siempre quiso. A que siempre aspiré, dice. Siempre prefiero. Desapareció Reinaldo, ¿no? Sí. Y a su lado está don Patricio Vergara, director ejecutivo de CIPTAR. Patricio, bienvenido a nuestro programa y explícanos brevemente qué significa CIPTAR para nuestro público. Bien, muchas gracias, Omar. Bueno, el CIPTAR es un centro de investigación en políticas públicas de Tarapacá, que es lo que algunos llaman un think tank o un centro de pensamiento estratégico destinado a apoyar la toma de decisiones de los actores del desarrollo regional, ya sean públicos o privados. Es un proyecto financiado por el Consejo Regional de Tarapacá. Muchas gracias, Patricio. Y también nos acompaña nuestro doctor en Ciencias Políticas, docente de la Universidad de Antofagasta, don Cristian Zamorano. Cristian, bienvenido, y lo veo con tenía de docente. Sí, estoy disfrazado ya. Bien disfrazado. Bien, vamos a conversar, un primer tema de conversación que vamos a tener con nuestros invitados es una breve evaluación. Ya hemos conversado bastante este tema, pero vamos a hacer como el cierre de todo lo que hemos venido conversando en los últimos programas. Una evaluación de lo que fueron las elecciones. En un programa donde estuvimos junto con Fulvio, dijimos que la leche estaba cocida. ¿Estaba cocida o no, Fulvio? O sea, estaba cocida desde el punto de vista de que yo siento que la derecha y nosotros teníamos claro que iba a ganar Bachelet. Y yo creo que la gente que nos está viendo sabía de alguna forma o percibía que Bachelet iba a ganar. Ahora, ¿cómo ganó? La verdad que hay dos cosas que vale la pena comentar. La primera es que Bachelet obtuvo un triunfo bastante. Algunos tratan de minimizar aquello, por lo segundo que quiero comentar, pero el hecho concreto es que de la votación que hubo ese día, Bachelet obtuvo más del 62% de los votos, cosa que no ha ocurrido en la historia política reciente y quizá en la historia política chilena. Es muy raro que un presidente saque más del 60%. Frei Ruiz Tagle, que fue un fenómeno electoral en su época, en su primera elección sacó el 57%, Bachelet saca el 62%, casi 63%. Y el segundo fenómeno que efectivamente es bueno analizar y es necesario analizar es el de la abstención. Tuvimos unos niveles de participación muy bajos, particularmente en Tarapacá, que es el nivel de participación más bajo, o dicho de otro modo, el nivel de abstención más alto de Chile, y es un fenómeno que vale la pena analizar en sí mismo, porque algunos caen en el conformismo de decir, los países desarrollados ocurre esto, con voto voluntario, vota el 40%, 35%, 45%, pero la pregunta que uno se debe hacer es si en la próxima elección vota el 10% y no el 29%, como ocurrió en Tarapacá. ¿Estamos frente a un problema? O sea, ¿el bien común de la nación tiene o no tiene que ver con la participación en los procesos electorales? Es una pregunta válida, creo que hay que analizarla y hay que reflexionar bastante respecto a eso. Patricio, tú que observas nuestra realidad, ¿qué explicación podríamos darnos para este alto nivel de no participación? Bueno, en parte yo creo que el fenómeno tiene que ver con un poco lo que decía Fulvio. Ya se sabía aproximadamente cuál iba a ser el resultado, de tal manera que eso genera una de las dos tendencias, ¿no? Una es la apatía, en el sentido de decir, mire, ya no hay, mi voto no tiene mucha trascendencia porque ya está todo más o menos decidido. La otra cosa tiene que ver con la baja polarización. En general, en escenarios de voto voluntario, lo que compensa o que incita a votar, como en el caso de Venezuela o en otros países, es la polarización social, la sensación de que se está jugando mucho, y en ese sentido yo creo que los chilenos tenían relativamente claro que a pesar de todos los cambios que estaban por delante, había si bien habían diferencias en los programas, había la sensación de que esto no era motivo de un gran conflicto social. Habían dos reformas, a lo menos, que planteaba la candidatura de Michelle Bachelet,
que son profundas, Sí. reforma tributaria y reforma de la Constitución. Sí. Por lo tanto, desde ese punto de vista aparecían como dos temas que deberían de haber sido convocantes. Pero que no polarizaban a la población. Yo no veo que eso esté produciendo grandes movilizaciones. Las movilizaciones las producen otros temas. O sea, había una percepción de que no había una competencia reñida, eso comparto contigo, y cuando no hay esa percepción por parte de la ciudadanía, la gente vota menos. Claro. De ahí la importancia de las encuestas. Yo pongo el ejemplo de Estación Central. Todas las encuestas daban el triunfo del alcalde actual Delgado por sobre el candidato comunista Camilo Ballesteros, muy por lejos. Entonces, y finalmente fue muy estrecho. Ergo, si hubiese habido una percepción en las encuestas de esa competencia reñida, probablemente se habría movilizado más gente a favor de Ballesteros que lo daban por perdido antes. Ese es el fenómeno que la encuesta induce. Así que yo comparto eso. Ahora, yo creo que hay muchos fenómenos más que tienen que ver con que la percepción de la gente, ¿en qué sentido? La gente siente que la política no pasa por su vida cotidiana, que en la política no se resuelven temas que le afecten a uno directamente. Creo que es un fenómeno que hay que analizar, igual que cierto desencanto o cierta crítica profunda al sistema político en su conjunto y al modelo. Hay muchas otras cosas que uno podría decir también, porque efectivamente en Tarapacá uno podría pensar que hay un nivel de ingreso que tiene que ver con la minería, que ha generado una clase media aspiracional, emergente, un poco quizá ensimismada en su propia vida y no con una mirada más bien colectiva, entendiendo que uno vive en una comunidad. Y eso hace finalmente que uno diga la típica frase, que gane quien gane, mañana tengo que salir a trabajar de todas maneras. Pero es un fenómeno, a mí me preocupa mucho, porque siento, y comparto lo que ha dicho Lago, lo ha dicho la Iglesia, participar es algo que tiene que ver con el bien común. O sea, la no participación también conlleva el efecto contrario. ¿Estamos perdiendo el sentido del bien común en esta sociedad? Bueno, la pregunta que hay que hacerse es si un día existió ese sentimiento. Mira, yo creo que la gran ganadora de esta elección fue la abstención. Es decir, yo no creo que era en el discurso de quitarle legitimidad a la victoria de Michelle Bachelet. Para nada. Es decir, cualquier país desarrollado que conoce una democracia tradicional, histórica, conoce los mismos problemas. Es decir, François Hollande en Francia tiene los mismos problemas de representación que Michelle Bachelet. Es una victoria, es indiscutible, es una regla del juego, ella ganó en el juego democrático. Si yo pongo en tela de juicio la legitimidad de la victoria de Michelle Bachelet, estoy poniendo en tela de juicio el sistema institucional en su conjunto. Y la derecha siempre fue especialista en eso. Siempre le gusta poner en tela de juicio la legitimidad de la regla del juego cuando pierde. 70, incluso anteriormente, en 1891, la guerra civil, es decir, es el signo de la derecha. Exactamente. Se parece un poco al concurso de la FIFA. Por ejemplo, la FIFA se elige el mejor jugador al año. Este año las votaciones se terminaban antes los últimos partidos donde jugaba Portugal, por ejemplo, contra Suecia. Para que gane Ronaldo, se aplazaron la fecha para que justamente juegue bien ese partido y puedan votar por él. Eso es válido por la FIFA que arregle las reglas del juego mientras una votación a su favor, pero no una democracia. Entonces yo no quiero quitarle legitimidad a la victoria de Michelle Bachelet. Es una victoria aplastante porque la gente que votó por ella, la mayoría, 62%. Pero es 62% de 48% de los votantes potenciales. Es decir, hay 58% de la gente que no votó. Y eso es muy grande. Ahora, yo creo que hay mucha lectura de esos 58%. Yo creo que hay gente que no fue a votar, sabiendo que esto ya estaba jugado de antemano. En este caso, yo creo que la derecha tiene una votación muy baja que debe, de manera obligatoria, interpelarla, porque nunca sacaron menos de 3 millones de votos, o nunca estuvieron tan cerca de los 2 millones. Es decir, Michelle Bachelet le ganó por 1 millón de votos. Es decir, la derecha hizo una campaña electoral pésima, se demoraron 20 años a regresar al poder, están 4 años al poder y hacen la peor elección que puede hacer. Entonces yo creo que ellos ahí deben interrogarse. Y yo creo que no es por nada que esto suceda a 40 años del golpe, porque yo creo que este año se habló mucho del golpe de Estado. Yo creo que hay una derecha que le está pasando la cuenta a eso. Y que una derecha que nunca supo enfrentar ni leer la consecuencia de eso, y que es la huida. ¿Y no creen ustedes que la celebración de los 40 años era una oportunidad para la derecha para reconocer algunos errores y enmendar una nueva derecha, una derecha más democrática? Lo que tú dices, justamente
alguien sí utilizó bien los 40 años para su propio beneficio y para su propio proyecto político, que fue el presidente Sebastián Piñera. Sebastián Piñera marca una distancia entre su liderazgo y la derecha, comillas, tradicional, la derecha que tiene un pasado tenebroso. Él habla de cómplices pasivos, ¿no es cierto? Es una frase que golpeó muy duro, especialmente a la UDI. Y él sube en la encuesta respecto a su aprobación. O sea, él lo utiliza muy bien. Muchos en la derecha dicen, él cuida su capital político y trata de incrementarlo a expensas de su coalición. Y le ha generado problemas muy serios, como por ejemplo que el alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, diga que nunca más votaría por Piñera, de su propio partido. O el alcalde electo Osandón, que dice lo mismo. Alaman, que fue ministro de Piñera, hoy día le dispara con todo. Algo habrá, ¿no es cierto?, de rencilla interna y disputa con mira a los liderazgos futuros. Pero también creo que hay una crítica justamente a un presidente que trató de enmarcarse. Pero lo interesante es que las generaciones más jóvenes hoy día están haciendo una crítica justamente al establishment de la derecha respecto a su incapacidad y particularmente el comando de Evelyn Matei de haber procesado de mejor manera lo que significaba los 40 años para Chile y finalmente la forma de enfrentar esto significó, a mi juicio, más bien una tendencia al menoscabo de la opción de la derecha que otra cosa. Salvo Piñera, que creo que él de alguna manera salió bien parado en este sentido. ¿Aprovechó Piñera bien o tú tienes otra mirada? Bueno, yo creo que en 4 años más vamos a saber, ¿no?, si lo aprovechó bien, porque efectivamente creo que esta sociedad chilena está cambiando en muchos aspectos y está cambiando no solo por procesos económicos, ¿no? Hay un planteamiento ahí muy antiguo que dice que el desarrollo económico, un poco lo que tú decías, el desarrollo económico va generando cambios también en las formas de pensar las cosas, ¿no? Hace poco Peña decía en su columna de que la modernidad, ¿no es cierto?, es lo que había producido la abstención, ¿no? Es decir, la sensación de que el destino de las personas depende mucho más de sí mismos que de su vinculación con la comunidad, con el entorno, con otras condiciones, ¿no? Entonces, el tema es que yo tengo la sensación que en otros países nosotros a veces copiamos las cosas, pero no copiamos también las condiciones o no creamos las condiciones para que las cosas funcionen como sí funcionan en otros países. Por ejemplo, yo creo que el tema del voto voluntario funciona mucho mejor cuando tú tienes grados de descentralización mayor. Es decir, cuando tú tienes comunidades regionales relativamente con una mayor musculatura, con mayor experiencia en la participación y todo eso, más empoderamiento, ¿no? Y por eso... Si voten más, si tú a la gente le invita a votar por plebiscitos locales, claro, temas que afectan su vida cotidiana, probablemente tengan un sentido distinto para ellos la votación. Eso, exactamente eso. Y precisamente por eso yo creo que el tema que hoy día se plantea en el programa de Michelle Bachelet, de elegir a los intendentes, es una prueba de fuego sobre esto. Porque uno esperaría que efectivamente, en la medida que el intendente está mucho más cerca y un intendente muy empoderado por la nueva ley que está en tramitación precisamente en este minuto en el Senado, le da muchas atribuciones al intendente. Si ese intendente es electo, efectivamente va a incidir muchísimo sobre la calidad de vida, sobre los proyectos, sobre todo lo que tiene que ver con ¿no es cierto?, con la vida de las personas. Y por tanto, uno esperaría que hubiese un gran interés en votar eso. Pero mi convicción es de que si no generamos las condiciones de cambio cultural, de preparar a la gente, vamos a tener un fiasco, como el fiasco de que no tenemos hoy día un nivel de participación ciudadana como el que esperábamos con el voto voluntario. Vamos a hacer un breve corte, ya volvemos y vamos a conversar también con nuestros amigos, dado el tema que han planteado, ¿qué tanto podemos descentralizar el país en los próximos 4 años? Ya volvemos.